Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente a un episodio de Mujeres en Movimiento. Este es un episodio muy especial. Primero porque es ese que va a salir cada 15 días. Ustedes saben que todas las semanas tenemos nuestro episodio de Mujeres en Movimiento, donde hablamos de esas cosas que nos hacen ir hacia adentro, a pensar, a replantearnos dónde estamos paradas, hacia dónde queremos ir. Pero estos son eventos especiales que van a aparecer cada 15 días charlando con amigas. Lo voy a titular Mateando con amigas online, pero en esta oportunidad cambiamos el mate por otra infusión. Yo tengo agüita acá preparada, pero bueno, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a Sari. No quiero decirle todo su nombre completo porque para mí de corazón es Sari de México, mi amiga hermosa que hoy está invitada a este encuentro justamente porque tenemos mucho de qué charlar. Y el tema que elegí antes de darte la palabra es de emprendedora perdón, al revés, de relación de dependencia, o sea, de empleada a emprendedora, o sea, al revés. Y justamente es un tema que había pensado y en coincidencia estuvimos antes de comenzar teniendo una previa, una charla de estas cosas, ¿no? Que nos pasan. Así que bienvenida, Sari. Contame, bueno, primero, presentate para esta comunidad que está ansiosa seguramente de escucharte. ¿Qué tal, Vane? Muchísimo gusto. Primero, súper agradecida y qué placer que me hayas invitado a tu podcast. La verdad es que cuando supe que se había lanzado estaba feliz. Es como que esa vitamina de las veces que voy manejando en el coche, te escucho y para mí ha sido una gran felicidad. Y bueno, mi nombre es Saraí Miranda, soy mexicana, originaria de Veracruz. Si ven el mapa en México, los que no sean de aquí van a poder ver que es justo el estado que está al Golfo de México. Y bueno, un estado muy caluroso, pero la verdad bellísimo. Como México, ustedes saben que no hay dos. No. Bueno, yo voy a comenzar contando que nos conocimos trabajando juntas porque compartimos este emprendimiento, el emprender digital. Fue como una conexión de trabajo en principio, después nos compartimos mutuamente en un viaje por un crucero. La verdad que fue... mm, Ay, a ver. Estoy con problemas técnicos en la otra cámara, pero ahí está, solucionado. Decía que nada, fue una experiencia súper linda. Les voy a contar un poco a los que están escuchando del otro lado. Compartimos 7 días. Fueron más de 7 días. En realidad fueron 7 días en el crucero. Y De aparte en Miami. Claro, aparte fue Miami y aparte yo me fui para México. Bueno, ahí voy a ampliar un poquito más con esto. Creo que fueron como 15 días. Ay, no, no llevo la cuenta de Así, cuánto, pero me parece que 2 semanas, creo. Sí, 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 sí. totalmente, amiga. Sí, creo que fueron como 15 días más o menos. Bueno, vivimos esa experiencia que fue un viaje que hicimos gracias, digamos, a la empresa y a nuestros objetivos cumplidos, que nos permitió vivir esa experiencia de estar en un crucero con tanta gente increíble y bueno, y las playas, y los lugares. Y después de ahí compartimos ese último periodo, esos últimos días de mi recorrido, que fue un poquito de Miami y un poquito de tu ciudad, va, en realidad de Ciudad de México, que fue como super express. Pero bueno, más allá de esto, de nuestro encuentro, que fue sin conocernos tanto, o sea, sí conocernos trabajando, pero no conocernos personalmente, fue realmente, por lo menos para mí, fue increíble porque fue una conexión desde el minuto cero y convivimos todos esos días mágicamente. O sea, fue espectacular. Y esto a mí me dio como esta gran enseñanza, ¿no? Y como el gran deseo de tener como muchas más amigas en diferentes partes, porque ¿qué es lo que me sucede a mí? Que me imagino que también, ahora me vas a contar tu experiencia con esto. Sucede que uno aprende tanto del otro, ¿no? Porque decimos, o sea, hablamos el mismo idioma, pero parecería que no, porque tenemos un montón de cosas que son distintas, que vamos aprendiendo, que nos preguntamos, que ahora te escuchamos a vos hablar muy argentina también, porque compartís con muchos argentinos. Así que bueno, nada, esto, Sari, bienvenida nuevamente y quiero decirte que mi admiración, mi corazón con vos siempre.
Ay, gracias, Vane. La verdad es que para mí, a mí, no sé, esa frase de conectar con todo el mundo y de tener amigos por todo el mundo es mágica y la verdad es verdadera. Había un punto de mi vida en el que solamente estaba rodeada por las mismas personas por años y años, ¿no? De manera física, e igual no había esa conexión tampoco virtual con nadie más, ¿sabes? Entonces, este negocio me hizo conectar muchísimo y salir como que de esa normalidad a la que estamos acostumbrados y conocer gente y después enterarme, porque para mí esa parte de eres el promedio de las 5 personas que te rodean, o sea, era totalmente nuevo, ¿sabes? Lo he Ujú. aprendido con el tiempo ahora en mi trabajo personal. Entonces, como que me ha caído el 20 de que verdaderamente, o sea, yo quería moverme de un lugar y que efectivamente somos el promedio de las 5 personas que nos rodeamos, ¿no? Y qué felicidad hoy en día que yo me rodee de personas como tú, ¿me explico? O sea, admirables, que tienen un podcast, que se avientan a hacer todo, o sea, que lo que no conocen lo estudian y lo hacen, e incluso sin estudiarlo son expertas en eso. Entonces, es como tener amigas con unos sueños tremendos que te invitan a ti a soñar de la misma manera y a salir de esa zona de confort que de verdad estamos tan como estamos tan prestados a eso, o sea, tan puestos a la normalidad que creemos que a lo mejor hacer un podcast es como que, uy, en mi vida lo podría hacer, ¿no? Y para mí ya se me hace tan normal ese tipo de cosas que hacemos, o sea, ese Tal tipo de cual. cosas que ustedes hacen. Hoy me platicabas de diferentes herramientas y digo, wow, o sea, para mí en algún punto me hubieran parecido como de otra dimensión o muy lejanas. Y hoy Ujú. escuchar todas esas herramientas utilizadas por ti y que yo también ya las tengo anotadas de que qué es lo que quiero trabajar en mí, con qué herramienta, o sea, es como todo un conocimiento, ¿sabes? O sea, Sí, significativamente conocer personas nuevas y personas con otro nivel de conciencia, o sea, y de desarrollo personal, te prende a ti algo y te abre algo en la mente, o sea, re, realmente, sí. realmente. Y de hecho, viste que nosotros lo hablamos cuando decimos las mentes maestras, que obviamente que es una cita de un gran libro que todos recomendamos, sobre todo los Sí, emprendedores, que es Piense y hágase rico, donde justamente habla de eso, o sea, de juntarte con otras personas que tengan diferentes dones, diferentes herramientas o diferentes formas de ver las cosas, hace que uno se potencie y no es que hay una persona mejor que otra, sino que justamente nos aliamos para potenciarnos entre nosotros. Y esto es lo que pasó con, bueno, nosotros nos conecta esta comunidad y este equipo y este emprender. Pero bueno, esto es como nuestro espacio, nuestro lugar que se los recomendamos a todos, es decir, ese lugar donde yo sé que puedo estar en la misma sintonía. Yo suelo decirle a mi marido, estar en la misma sintonía de lo que uno está hablando y no ser el loco que está diciendo algo y nos están mirando como bicho raro. Eso creo es como sentirse en el mismo, en la misma zona o en el mismo, con la misma locura, digamos, ¿no? Como sí, que totalmente. es como, a ver, volvamos al punto, digamos, del tema. Las dos venimos de una historia de muchos años de trabajo en relación de dependencia, súper institucionalizadas, o sea, súper estructuradas en mundos, bueno, en tu caso el mundo de la educación, en nuestro caso en un régimen estatal como muy, justamente esto, estatal, donde hay cuestiones que son muy marcadas y que no tienen nada que ver con los sueños de las personas ni con los objetivos de las personas, o sea, no es simplemente cumplir una tarea y ya, y dejar que pase el tiempo para ir obteniendo ascensos, porque ni siquiera es que tenés que tener ningún atributo especial para alcanzar ese ascenso. Entonces, una de las cosas que nosotras siempre conversamos, que estamos en este mundo del emprender, es qué pasa con las frustraciones, ¿no? ¿Qué pasa con cuando ya no tenemos ese, o sea, cuando trabajas en relación de dependencia o en una institución donde cumplís un rol y te pagan un salario, un valor por tu tarea de tal fecha en el mes o en la quincena, en el caso de Argentina suele ser mensual, en México es quincenal, ¿no?
Es quincenal, amiga, incluso catorcenal o por semana también puede ser. También. Bueno, entonces, ¿y qué pasa cuando sos emprendedor y realmente tenés que, sí o sí, y voy a citar una frase de Katu que lo dijo en el podcast anterior, que justamente ella dijo, tenés que ser motivable todo el tiempo, tenés que todo el tiempo sacar de vos la energía, la forma para que resulte, porque nadie va a generar tus ingresos. Totalmente, amiga. O sea, y es un tema como, por ejemplo, yo siempre lo pongo, o sea, yo vengo de una familia que no, o sea, mi madre y mi papá, o sea, no eran trabajadores del sistema, ¿sabes? De dependencia. No, o sea, en algún punto a lo mejor lo fueron, pero de verdad son, o sea, son gente que tiene negocios, ¿no? Mi papá tuvo negocios, entonces mi mamá tiene un negocio, mi abuela tuvo un negocio, entonces en realidad es como que mis orígenes vienen de ahí. Sin embargo, siempre me puso mi mamá como que la importancia de tener un trabajo seguro, le llamaba ella, el trabajo Claro, seguro. Y me creerás que analizando, Vane, o sea, yo me acuerdo, dije, ¿por qué estudié para ser profesora? O sea, no es como que yo de chiquita me viera enseñándole a la gente, o sea, no, en realidad es como que mi mamá, o sea, yo crecí viendo que todas las hermanas de mi mamá eran maestras y que todas tenían una base del gobierno, una plaza se le llama en México, y que tenían un trabajo, ¿no? Y mi mamá le llamaba trabajo seguro, ¿no? Y mi mamá como que en su negocio es muy feliz, sin embargo, para ella es el trabajo duro, ¿sabes? Entonces, para que ustedes no tengan un trabajo duro, tienen que tener un trabajo seguro, así como que lo implantó, ¿sabes? Entonces, es una claro. creencia que yo ya analicé, que yo dije, wow, o sea, a mí así me la implantó. Para que no trabajen duro, tienen que tener un trabajo seguro. Y el trabajo seguro también es trabajar duro, amiga. Claro, También es trabajar duro. O claro. sea, porque ahora yo me veo y digo, yo jamás soñé con ser maestra. O sea, no, hoy escucho a mis alumnitos y tengo una alumna que dice, yo quiero ser maestra. Y yo sí, ¿estás segura? Sí, ¿en Y serio? digo, qué padre porque es su sueño. Pero no era mi sueño, amiga, de verdad. Entonces, creo que este nivel en el que estoy o esta etapa mía es de algo que siempre quise ser y no sabía, ¿sabes? O sea, dirigir mi Sí, vida y la directora sí, pero de mis sueños, ¿sabes? ¿Por sí, qué? sí, sí. Porque en realidad estaba metida así como que, o sea, escalé, no fui maestra nada más. Yo me acuerdo que di clases desde preescolar hasta universidad y de repente ya fui directora, bueno, no de repente con los años, pero como que lo hice con mi trabajo, ¿sabes? Y jamás sentí que fue un esfuerzo, o sea, yo iba por la vida, viviendo la vida, dando clases y, ay, te ofrecemos la coordinación y luego la dirección, y yo iba muy contenta, jamás sentí que me esforcé, realmente fue como que se me dio por añadidura, porque yo lo amaba mi trabajo, amo lo que hago. Sin embargo, para mí el trabajo duro consistía en básicamente empezar a levantarme temprano cuando entré a un horario así como de 6:30 de la mañana. O sea, para mí eso es el trabajo duro, ¿sabes? Es así Ajá, como que cumplir ese horario. El trabajo duro empezó cuando dejé de ver como que aumentos salariales y mi trabajo era inmenso. aumentaba. El trabajo duro empezó cuando yo empecé a poner límites y empecé a decir que no a cosas que siempre decía que sí y que entonces me empezaban a cuestionar, ¿por qué no? O sea, ¿por qué te estás negando si siempre dices que sí? Entonces ahí empezó el trabajo duro. Y cuando mi contexto ya no estaba tan evolucionado como yo, y quizás se va a escuchar egocéntrico esto, amiga, pero el hecho de trabajar en tu persona y trabajar en tu desarrollo se siente, ¿sabes? Sí, Y se siente más cuando tu alrededor no está igual. Y repito, no sé cómo me suene esto, pero la verdad es que mi entorno seguía quejándose día a día. Mi tal cual. entorno seguía quejándose del gobierno, de la dueña, de los superiores, de los papás, Sí, del dinero. Entonces, para mí, o sea, era como que ya no era lo mismo. O sea, yo seguía en el mismo lugar que hace 14 años, con las pero mismas personas, habías cambiado. pero yo había cambiado, ¿sabes? Ujú, O sea, yo había cambiado. Entonces, a pesar de que ya me daba cuenta que mi trabajo era mucho y el ingreso seguía siendo el mismo, mi mente había cambiado y no se quería sí, quejar, se quería mover, se quería ir de ahí. tal Entonces, cual. sí fue así como un balde de agua fría. O sea, si tú me preguntas en qué momento me di cuenta, o sea, no es que yo toda la vida quisiera ser empresaria, pero sí llegó un punto en el que dije, yo no tengo sueños, o sea,
cuando alguien me preguntó, antes de llegar a Nuskin, a mi vida, alguien me dijo, ¿cuáles son tus sueños? Cuéntamelos. Alguien, una persona muy querida que tiene unos sueños divinos y que yo dije, wow, qué admirable, me dijo, ¿cuáles son tus sueños? Y yo me quedé así, ¿cómo? O sea, no sé, o sea, No lo había pensado. hacer yoga, hacer yoga. Entonces, después llega Nuskin a mi vida y dije, claro, todo estaba alineado, por supuesto, esa persona preguntándome esto, Nuskin, la sacudida de cuál es tu sueño y yo saber que en realidad nunca tuve uno. Y el hecho de tener dos hijos y tener que, o sea, que ser el ejemplo, ¿sabes? Porque yo la verdad, yo sí quiero que ellos cumplan sus sueños. Yo hoy en día escucho a mi Sí, hijo, dice, mamá, yo sí quiero ser de los diseñadores digitales, esos que hacen videos y demás. O sea, lo tiene muy claro, ¿sabes? sí. La tiene clara. O sea, yo esa edad no la tenía clara. O sea, Tal no. cual. Hoy hablaba justamente, hablaba eso con mi marido, con Ricky, y hablábamos de eso, ¿no? De justamente poder transmitirles que es súper importante. Y no quiere decir que uno no cambie en el camino, porque obviamente que a veces uno piensa y dice, bueno, eh, con la edad que tienen, por ahí no tienen mucha información, pero sí empezar a decirles que es posible y no limitar con que hay que hacer tal cosa porque esto me da seguridad o hay, porque a mí también me pasó que mi papá consideraba que el trabajo ese era lo que era mejor para mí, y hizo todo lo posible para que yo ingresara a ese lugar y en el que yo pertenecí durante 20 años. Y una de las cosas es que justamente coincido con vos, o sea, para mí era, yo nunca sentí la sensación de querer irme, o sea, yo sabía que me quería ir en algún momento, pero como que no es que yo estaba diciendo, ay, ¿cuándo llega el momento? ¿Cuándo me voy a ir? No, al contrario, yo hacía un montón de cosas para pertenecer a ese lugar y para hacer mi trabajo lo mejor posible. Por eso cuando de alguna manera llego a esta conclusión con los años y con todo este del camino del desarrollo personal y de leer, de estudiar, de escuchar a otras personas, a otros mentores, llego a esto de vivir con propósito, pero vivir con propósito, no como un ideal de que tengo que ser una estrella de cine o tengo que ser una bailarina, sino lo que hago, hacerlo con una razón de ser, con que esto sea, tenga lo mejor de mi entrega, que yo pueda dar lo que a mí me eleva, me hace vibrar. Y esto que charlábamos antes de que empezáramos a grabar, el podcast para mí es un sueño. De hecho, este micrófono que estoy grabando ahora es un micrófono que compré hace más de 2 años atrás, donde yo ya pensaba que iba a tener mi podcast y por alguna razón no empezaba. Quizás por miedo, quizás porque necesitaba como que alguien me acompañara, que alguien empezara conmigo, no estaba preparado con los cursos, no estaba preparada con la programación, con la edición, con excusas. Hasta que en un momento dije, lo tengo que hacer porque yo quiero poner mi voz al servicio, y mi voz, que puede ser que a muchos no les interese, mi historia puede ser que a muchos no les interese, pero quizás sí pueda haber alguien, una única persona que diga, wow, ¿es posible? Sí, es posible. Cuando una colega me dijo el otro día, una abogada, me dijo, no, ¿qué voy a pensar en irme del país o emigrar si yo soy abogada con mi profesión? Y yo le dije, pero le estás diciendo a una abogada eso, o sea, es posible, tendrás que reinventarte, tendrás que rediseñarte, tendrás que ver cómo adaptás incluso tu carrera, pero es posible. Hoy el mundo digital nos permite expandirnos de la manera que sea, o sea, es encontrarle la forma. Y esto Claro. esto que decías, o sea, qué importante es decir, bueno, ¿qué quiero hoy? ¿No? ¿Qué es lo que hoy me hace sentirme bien? ¿Qué es lo que me levanta todos los días con un propósito? Que no tiene que ser que seas alguien que quieras hacer algo extraordinario, de salvar el mundo, pero ya con que algo mínimo hagas, impactes en otra persona o colabores con otra persona o comuniques o le cuentes a alguien, ya para mí es como un montón, porque nos ha pasado de compartirnos podcasts, de compartirnos libros, que son cosas que a uno le impactan, a uno le llega eso, ese mensaje, y, y bueno, y hace que uno diga, es posible una vida con propósito, es posible
como en mi caso y como en el tuyo, haber tenido 20 años de carrera, no sé el tuyo, yo prefiero decir el mío 20, 20 nomás, 20 de 15, sí. más el tiempo de estudio, Sí, dedicado a no, y más algo. otras escuelas. Yo hablo principalmente de donde estuve por última vez, pero sí, o sea, yo creo que unos 20 La años. mitad de nuestra vida y poder ponernos en movimiento, decir, ¿puedo hacer un cambio? Sí, sí, puedo hacerlo. Es fácil y hay momentos en los que quizás lloramos, quizás nos frustramos, quizás decimos, ¿será que estoy en el lugar correcto? Pero creo que lo importante es escuchar la voz de una que, que sí podemos hacerlo, que sí podemos hacer ese cambio. O sea, yo pienso muchas veces en la Vanessa de antes y digo, ¿cuántas veces estuve mirando por la ventana, viendo cómo otros, ventana me refiero quizás a esto internet, viendo cómo otros hacían cosas que yo estaba deseando, como por ejemplo viajar a algún lugar o ir a visitarte, ir a decir, bueno, me planifico para ir a visitarte y estar 15 días en México trabajando, Ah, tomando mates, haciendo, ¿por qué no? ¿Qué me limita? Bueno, quizás el estilo de vida que tenga, quizás, pero es claro. posible. Es súper posible el pensar que por quizás hay muchas personas que creen esto que decía, ¿no? Una profesión que quizás, que yo también lo pensé. Yo también estuve parada ahí donde dije, ¿qué voy a hacer siendo abogada, que es una carrera súper local? ¿Cómo voy a hacer? Claramente apareció algo, lo perfecto que tenía que aparecer para que, justamente para que yo armara la pieza completa y completara lo que quería. Creo que también esto, ¿no? Esto con lo que me vengo como conectando mucho, que es escuchar nuestra voz interior, escuchar nuestros deseos, escuchar nuestra intuición, que para mí eso era impensado. O sea, Totalmente. decir esto que me decías, si nos querés compartir, esto que decías antes de empezar de cómo te sentías, de que el levantarse y sentirse contento, contento con lo que tenemos. Sí, amiga, y sabes, no es como que fuera infeliz, porque la verdad es que a partir de que tuve que entrar ya 6:30 de la mañana, o sea, en el último año que dije, ok, perfecto, voy a hacerlo, o sea, me decidí ya con trabajo personal, me decidí ser feliz y me decidí dar lo mejor, ¿sabes? O sea, ir bien contenta. Y entonces yo decía, el recorrido que voy a dar en la escuela a primera hora de la mañana me va a servir para hacer ese calentamiento que no hago, ¿no? Entonces, ese ejercicio para mí, y así como lo que lo disfrazaba, ¿sabes? O me va a Ujú. servir para hacer el recorrido con el auricular puesto, escuchando el podcast de afirmaciones, ¿no? Así, entonces de repente entraba con los niños para platicar sobre temas de exámenes y yo, pero a ver, chicos, tienen que mentalizarse que van a salir bien porque todo está en la mente, porque ustedes pueden. Y entonces era como que yo lo hacía a mi medida, ¿sabes? Aplicabas. O sea, así, obviamente había cosas que nomás no podía cambiar, o sea, que escuchaba, entonces me alejaba, o que ya llegó un punto en el que yo ya comía sola. De verdad, ¿por qué? Porque ocupaba minutos para comer y me apresuraba para poder hacer todo mi plan del día en el colegio, ¿no? Y que en la tarde no tuviera que estar ocupada, porque en realidad es que a veces me llevaba muchísimo tiempo y seguía con los chats en la tarde, entonces era interminable, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo cambio eso, o sea, ajusto mi vida a la normalidad, pero entonces ya tienes que ser tu propia jefa y ya tienes que, o sea, ya no va a haber como que un jefe que espere para que tú cheques tarjeta, o sea, yo era mi propia jefa, entonces, a ver, entonces me voy a poner los límites, o sea, me voy a poner mis horarios, me voy a poner mis hábitos y la meditación no me falla y las afirmaciones no me fallan y no me puedo levantar más tarde que esta hora porque si no, no me rinde. Y hay veces que en fin de semana sí, o sea, me doy el gusto y ¿por qué no duermo de más? Porque para mí dormir es, uf, o sea, tremendo, me encanta. Entonces, Fui testigo de eh, eso. sí, entonces la verdad es que hago de verdad es como que madrugar, no, o sea, mis hijos son súper madrugadores, pero definitivamente no es herencia mía. Entonces sí como que me apalanco de los hábitos y de la disciplina
para poder hacerlo, pero sí procuro disfrutar el día a día, o sea, y lo tal hice cual, en el último año que estuve en ese trabajo y lo hago hoy en día, ¿no? Lo disfruto y digo, hoy la rompo, claro que sí, ¿cómo no? Con optimismo, o sea, hoy la voy a romper, por total, supuesto. Y me pongo total, una meditación guiada, es que me levanta del ánimo y digo, va, o sea, gratitud infinita. sí, Procuro totalmente. hacerlo, ¿no? Pero es inevitable que durante el día sucedan cosas como hoy que te mueven todo, o sea, Sí, te digo, sí, al grado de decir yo, híjole, creo que mi vibra no anda tan buena y que mejor le voy a decir a Vane que otro día. Y después dije, no, ¿por qué? O sea, no voy a permitir que un suceso exterior, que en realidad yo no tengo control de ello en este momento, o sea, como es como mi vehículo, o sea, me haga esto, o sea, ¿por qué voy a permitir? Claro que no, incluso me va a ayudar, me va a servir platicar, hablar, porque así siento que esa es mi manera, ¿no? De sacarlo todo. A veces es de escritura, pero muchas veces más es hablarlo. Quiero confesarte que, y lo he hecho, creo que te he mandado audios a ti, le he mandado audios a sí, Gaby, o sea, es como mi manera, yo lo hablo, ¿sabes? Lo hablo sin queja, pero lo hablo, ¿no? A veces me mando audios a mí misma y digo, a ver, o sea, escúpelo, tal cual, sácalo, pero que no se te tal quede cual. adentro, sí, amiga, Sí, porque las sí, emociones para mí, o sea, 100% tienen que salir, o sea, sí, incluso hasta ganas de llorar, o sea, hoy dije, ay, ¿por qué quiero llorar? O sea, pues sí, claro, porque me siento impotente, porque me siento que no está en mi control y todo lo quiero eso, controlar. tal cual, Entonces, eso. es como, La, acuérdate, esto no depende de ti. no. Y esto, qué puedo controlar para justamente estar bien? Porque Exacto. parece esto que yo digo, traigo como siempre, que me lo traigo a mí, esto de pensar de que parece que son frases románticas, que son como, hay Cliché. frases, claro, frases como para Instagram o para motivar, pero la realidad es que, a ver, hoy estamos acá y lo que está sucediendo es perfecto y está sucediendo ahora. ¿Qué puedo hacer con lo que pasó antes? Nada. ¿Qué puedo hacer con lo que está por venir? Bueno, prepararme para que sea lo mejor y poder darle la forma que quiera, pero aún así, mucho más no puedo hacer porque va a suceder y todavía no sucedió. Entonces, hoy está pasando esto y esto que vos decías, a pesar de no estar bien en ese lugar, que era tu anterior trabajo, aún así te proponías para hacerlo de la mejor manera. O sea, esto que Sí, yo decía con conectarlo con el propósito, es decir, si lo voy a hacer desde el disfrute o desde lo que me pueda, digamos, de lo que pueda hacer lo mejor de mi esencia, que las oportunidades van a ir apareciendo y las piezas se van a ir acomodando. O sea, esto lo escuchamos en un mentor no hace mucho, donde justamente Sergio Fernández, que es un mentor que seguimos mucho, que habla de justamente de esto del desarrollo personal y de emprender, y hablaba de esto, de decir, quizás hoy te toca estar pintando una pared o te toca estar en una oficina donde no te guste, pero si eso ya te está poniendo incómodo y eso no es lo que querés, pensar que podés modificar lo que viene. O sea, lo que está sucediendo hoy no lo podés modificar porque ya está sucediendo, es hoy, ya está, es el presente. Pero ¿qué pasa con lo que viene para adelante? Bueno, ¿me puedo proyectar para hacer algo distinto? Para ponerme en movimiento, como es el nombre de este podcast. O sea, decir, ¿cómo me muevo dando los primeros pasos de decir, bueno, esto es lo que quiero? Ya con que nos preguntemos si es acá donde estoy parada, haciendo esto, es lo que quiero. Yo siento que haber empezado el podcast fue la mejor decisión que he tomado porque me siento radiante, feliz, poniendo mi voz en una plataforma donde no me limita, que tengo minutos, segundos para hablar, como podría pasar en las otras. Y poder conversar con otras mujeres, como en este caso, Sari, gracias, 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 de esas cosas que charlamos en conversaciones como amigas que somos, o sea, en conversaciones de decir, ¿qué me está pasando con esto? ¿Qué puedo hacer? O sea, quiero esto en el caso del emprendimiento, que es algo que también lo solemos hablar mucho con los socios. Nadie dijo que el ser emprendedor iba a ser una tarea fácil o sencilla, pero ¿esto a dónde me va a llevar?
¿A dónde quiero ir? ¿Para qué lo hago? Porque si esto me va a traer la libertad que realmente estoy queriendo, como por ejemplo, no levantarme tan temprano, o en mi caso que yo me levanto temprano, pero aprovecho toda la mañana para hacer mis mañanas milagrosas, es decir, Claro. medito, tomamos mate con mi marido, charlamos, leemos, hasta que empezamos con la rutina. ¿Es eso lo que quiero o hay algo que está pasando? Entonces digo, esas conversaciones que hoy se están dando, que las podemos escuchar quizás esto en otros podcasts o charlas con otros socios, que son súper nutritivas, porque es como, creo que hoy tener más conciencia, esto también es algo que me quedó de otro mentor, el tener más conciencia es un poco más difícil, porque es como que cuando vas en piloto automático, vas, ¿no? Voy a trabajar, pongo mi check, digamos que llegué, mi rutina, voy, hago tal cosa, me pagan de tal fecha a tal fecha, sé que tengo esto que me va a ingresar, pero cuando empezamos a cuestionarnos, empezamos a tomar el control agarramos el timón de nuestro barco y empezamos a elegir dónde vamos, empezamos a tener esa libertad. Creo que sí que se pone intensa cuando empezamos a Sí, amiga, reflexionar. naturalmente. Sí, porque te empiezas a cuestionar, o sea, yo era de las que tenía la camiseta bien puesta y a todo el mundo se lo decía, o sea, va primero, o sea, primero mi trabajo y primero mi trabajo, o sea, punto, donde yo esté, aunque pidiera un permiso, yo te resolvía de lejos, ¿sabes? O sea, no paraba por eso. Y está bien, porque yo soy muy apasionada con lo que hago. Sin Claro, embargo, llegó el punto en el que dije, yo no me veo haciendo esto toda la vida. ¿Por qué? Porque el siguiente puesto ya no existe, no existía, no había. O sea, adueñarme de la escuela, o sea, comprar la escuela, no era mi sueño y tampoco era posible financieramente hablando con el sueldo que ahí ganaba. Entonces no era como que aquí sigo trabajando porque me voy a comprar la escuela en algún punto. No, además yo ni siquiera quiero tener una escuela, no es mi claro, sueño. O sea, no lo es, o sea, no sé, he soñado a lo mejor con tener un spa, pero no una escuela. O sea, realmente. Entonces, sí. Entonces digo, la verdad es que no va por ahí. Entonces llega el momento en que te analizas y dices, a ver, te replanteas, esto no es lo que quiero hacer toda mi vida, ¿ok? tal Y cual. tampoco quiero seguirlo disfrazando lindo para seguirlo disfrutando. Entonces, ahora es cuando yo sí siento que yo, o sea, tomé el toro por los cuernos y dije, bye. O sea, amiga, es algo que definitivamente yo no lo recomiendo, ¿verdad? O sea, yo no le digo a la gente, híjole, sí, deja tu trabajo y ya. Y he leído y he escuchado muchas mentoras también y nadie te dice, deja tu trabajo y ya. O sea, no, corren números, Planifica, o sea, claro. planifican todo, amiga. Yo no planifiqué, o sea, no planifiqué. O sea, yo confié absolutamente en mí. Me saboteo constantemente. ¿Trabajo en ello? Sí, Sí, porque a veces no me creo merecedora y a veces digo, wow, y es que yo he vivido por la vida, Vanessa, o sea, de verdad, yo siempre he sentido que tengo estrella, o sea, yo siempre he sentido que nací así como con suerte tremenda porque las cosas se me dan, ¿sabes? Entonces, al momento de sacarme yo misma de esa zona de confort y empieza la incomodidad, es como que, ay, ya no me gustó, o sea, tal o cual. sea, y está bien ahí, porque entonces cuando empiezas a incomodarte es que ya vas a escalar a otros niveles, ¿sabes? Porque yo venía así plain, o sea, como directora 2, 3 años, no recuerdo, y nada más, de repente, o sea, no había nada más, de verdad, no había nada más. O sea, yo sé que la educación evoluciona y uno tiene que estar preparándose constantemente y son diferentes niños, sí es cierto. Sin embargo, ya para mí ya no había otro puesto que tú dijeras, Claro, híjole, mañana voy a ser la supervisora. O sea, no, no lo había. ¿Ok? Y ese sueño de la escuela o del trabajo seguro de la base se esfumó después de que hice 2, 3 exámenes y que constantemente no quedaba y no era como por lugares, sino como que porque no estudié en esta zona o porque no soy de esa zona. Entonces, yo definitivamente lo quité de mi vista, ¿sabes? Y mi mamá hasta la fecha es que el trabajo seguro. Y bueno, o sea, lo entiendo, pero es porque así fue educada, ¿sabes? tal Pero en cual. mi caso yo sé que hay otras cosas, o sea, trabajando con ustedes, platicando con ustedes, hay muchísimo, o sea, yo veo que hay muchísimas fuentes
de hacer dinero. O sea, el dinero está ahí disponible para nosotros y necesitamos Totalmente, tener esa temple y esa relajación y esa conciencia de decir, yo puedo crearlo, o sea, puedo hacer muchísimas cosas para que el dinero llegue a mí con esa facilidad, ¿no? O sea, total, claro que sí se puede, pero mientras total. estés en un lugar con queja y sintiendo que no es lo tuyo y sin hacer nada, obviamente las cosas no se te dan. No, y aparte esto, decir, bueno, tomaste la decisión de dejar todo lo que para vos era la zona conocida, la tranquilidad, lo seguro, como decía tu mamá, em, y te embarcaste en algo que obviamente es esto, es la montaña rusa, Y a mí, porque por sí. momento tenemos momentos, como todo emprendedor, es por momentos, o sea, la gloria y no sé cómo lo llaman ahí, pero el otro día escuchábamos a una colombiana que decía las primas, que en Argentina se dice el aguinaldo, no sé cómo le dicen ahí, que es como un El salario aguinaldo más. igual. Ah, el aguinaldo. Bueno, Sí, y de repente ya no hay más aguinaldo, no hay más primas, no hay, de repente uno tiene que planificarse para eso. Yo estoy totalmente. también en este aprendizaje porque me pongo como, bueno, sos testigo de que me pongo todo el tiempo como un nuevo mentor o una nueva forma de aprender algo justamente nuevo, porque creo que siento que tuve que desaprender para hacer lugar al nuevo aprendizaje y a lo nuevo que venía, porque me daba cuenta que tenía como esto, ¿no? Como muchas estructuras que no me permitían y me suelen aparecer todavía como cosas donde, bueno, uno viene desde de mucho tiempo de tener como estas estructuras y de repente y a nuestra edad también, ¿no? Que digo, no es que somos viejas, sino que digo, somos de una generación que, mm, lo menciono así siempre, ¿no? Una generación bisagra donde tuvimos que aprender la tecnología, tuvimos que aprender, hoy estamos aprendiendo de inteligencia artificial, cuando quizás los chicos de 20 y pico, los millennials, los centennials, todas esas generaciones, ya saben de qué se trata, abren un celular y saben que está Siri, que está Alexa, o sea, y nosotros todo eso no existía en nuestra época. Entonces es reprogramar nuestra mente. Y esto es lo que también tratamos de transmitirles a nuestros socios o las personas que integran nuestro equipo, digamos, y son nuevos también en este mundo. Es decir, esto es realmente, uno tiene que estar como calentando motores todo el tiempo, tiene que estar eh, dándose su propia energía Sí. ok, esto no lo sé, bueno, esto lo tengo que aprender, esto lo tengo que derribar, ¿no? O sea, Amiga, y volteo a mi derecha porque yo tengo un pizarrón y entonces de verdad ahí pongo palabras, o sea, que siempre, o sea, que me repito todos los días, o sea, estaba viendo esa parte sobre todo de creencia absoluta, o sea, optimismo irracional, creencia absoluta, o sea, edificación, o sea, para mí es como clave tenerlo en ese lugar y en mi agenda o en mi diario, porque es real, o sea, y yo creo que ujú, debería de ser así para todos, ¿sabes? Porque a lo mejor hay quien ama, tengo también otra conocida que ama trabajar en dependencia de gobierno y es lo máximo, y qué padre, porque hay gente que sí, en verdad, sí, es, es, es como que la vida se le da de esa manera y qué genial, o sea, lo disfrutan así, perfecto. Y yo creo que totalmente, también equivale para esas personas como todos los días encontrar esa o decir estas palabras para saber que la van a romper, o sea, son personas que son felices ahí y siempre digo, o sea, yo no es que diga no voy a trabajar nunca para nadie, o sea, en este momento de mi vida no quiero hacerlo, a lo mejor total. en algún punto que se alinee conmigo, que se alinee a mis tiempos, que Ujú, quizá lo haga desde casa, a lo mejor, quién quita, ¿no? Puede sí, ser sí, en el que siente que mi tiempo es igual de valioso y que el salario es bastante atractivo. Quizá, porque tú sabes que nuestro negocio lo podemos hacer en paralelo con todo lo que ujú, queramos. Entonces, en realidad no estoy peleada con eso, sin embargo, había algo que se había terminado ya, un ciclo que tenía que cerrar y que definitivamente tenía que conocer más personas, tenía que hacer más cosas, ¿sabes? tal Que no cual. me iba a poder mover con la misma facilidad siguiendo en el mismo lugar. Y sobre todo esa incomodidad, porque te repito que yo era como, todo era muy fácil para mí, ¿sabes? O sea, todo fue muy cómodo siempre. Incluso yo me acuerdo que entré a la universidad y le dije a mi mamá, mamá, es que es muy sencillo, entonces yo creo que voy a aprender inglés, pero ya de lleno.
¿me pagas el curso? Mi mamá, sí, claro, o sea, mi mamá nunca dijo que no, pero yo porque me sentía que era muy fácil la carrera de educación, ¿sabes? Entonces Ajá, yo estudié, desde el primer día de la carrera yo estudié inglés aparte, entonces por eso como que soy, o sea, yo no era maestra de inglés originalmente, yo estudié claro. otra carrera aparte de inglés, ¿no? O sea, era maestra en licenciatura en educación secundaria y aparte estudié inglés y después me tuve que especializar para dar clases de inglés. Entonces, el inglés fue así como que, porque yo sentía que la onda iba muy fácil, ¿no? Sí, Como sí, sí, que sí, todo sí. salía así muy fácil. Entonces, bueno, me aventé muchos cursos, vale, muchos cursos de inglés de verdad, o sea, muchos, muchos. Y, y ya, o sea, pero en realidad es como, yo sí quería salir de mi zona de confort, o sea, Sí, como sí, que algo sí. me lo estaba pidiendo, como que estás para más, como que tú estás para más, o sea, imagínate para estar aquí sentada con una grande haciendo un podcast, ya, para Te eso, amo, ¿sabes? Sari, te amo. Mira, el otro día escuché esto, ¿no? Que siempre traigo una cita de alguien que escucho o que leo y justamente también tomé prestada su forma de explicar donde dijo que él creía que es un actor argentino, músico, decía que él creía que uno tenía que saber cuándo retirarse a tiempo como en el casino, como en el juego. O sea, saber cuándo retirarse a tiempo. Como en el Irse, amor, ¿cierto? retirarse con lo ganado. Entonces, esto que vos traes con tu etapa de la escuela, de llegar al máximo, digamos, rol que podías tener, que es muy parecido a lo que me pasó a mí, porque el lugar donde yo trabajaba también, dentro de mi jerarquía, era lo máximo que yo podía acceder. Podía pensar y fantasear en alguna que otro título más, digamos, alguna función más, pero básicamente eso era lo máximo que podía acceder, simplemente que pasaran un poquito más de años y que pudiera tener monetariamente un poco más, pero hasta ahí no más. Entonces digo, qué bueno cuando uno dice, ok, di todo lo mejor de mí acá, pero esto ya no es para mí. Ya hay otra cosa y poder permitirse hacer ese cambio, hacer ese movimiento, permitirse que podemos cambiar en nuestros propósitos, en nuestras decisiones, en lo que nos motiva en este momento, saber escucharnos, saber tener, y sobre todo eso, ¿no? Retirarse con lo ganado, decir, me fui con una experiencia increíble porque lo hice, di todo lo que podía dar de lo mejor de mí con total pasión y esto, ¿no? Apasionadas por lo que hacemos es lo que para mí hoy en día, hoy, es lo que yo pongo como mi frase, digamos, de cabecera, que es lo que haga lo quiero hacer con pasión, lo quiero hacer con entrega, lo quiero hacer con disfrute, lo quiero hacer dando para impactar, haciéndolo para impactar aunque sea una persona. O sea, alguien que le pueda aportar algo, ya sea una recomendación o ya sea mis palabras, mi experiencia, todo eso vivido fue perfecto para que hoy estemos acá donde estamos compartiendo esto y diseñando también la vida que queremos, ¿no? Porque de esto se trata, es decir, ¿tengo la posibilidad de cambiar lo que está por venir? Sí. ¿Puedo pensar en más, en que puedo tener más? Sí. O sea, yo quiero ir a visitarte una Ay, vez por año, quiero ir a que hagamos un montón de otros viajes juntas, porque fue súper divertido el que ya tuvimos, el que claro. hicimos, Ujú. y es posible. Y no es que eso son cosas como que uno ve solamente de redes sociales. Si lo bajamos a tierra, es posible. ¿Será fácil? Y a algunas personas capaz que les resulta más fácil, a otras tendrá que luchar con sus propias batallas. Para dónde tengo, qué cosas tengo que aprender. O sea, en mi caso, cuando yo empecé, creo que también compartimos esto, o sea, yo no sabía usar para nada las redes sociales porque apenas la usaba para algo familiar o compartir algo y fue aprender de cero y no me considero una crack, pero estoy orgullosa de lo que soy hoy, de lo que logré, de lo que aprendí, de lo que nos Eres la compartimos mejor. mutuamente. ¿Eh? Eres la mejor, amiga, eres la mejor. O sea, yo te puedo confesar que cuando tengo que vaciar mis chats, que es muy seguido porque explota mi celular, o Ah, sea, yo sí. cuido mucho esos chats tuyos y de las personas que me alimentan con mensajes, con audios, con regalos.
virtuales, porque la verdad es que es como regresar ahí y yo me acuerdo que esto me lo dio cuando me sentía así y yo me acuerdo que esto me dijo, entonces regresas a esos audios y son una joya, ¿sabes? O sea, en Ay, realidad es que gracias. quiero que sepas que eres esa fuente de inspiración tremenda en este camino, que es un camino, la verdad, donde necesitas personas que te alienten y donde tú también te tienes que motivar, pero qué belleza que la gente a tu alrededor sea también esa fuente de inspiración y de Sí, motivación para ti. Entonces, sí, sí. indudablemente, gratitud infinita por esta amistad, amiga. Ay, yo también, yo también. Bueno, vamos a ir cerrando lo que es en esta charla, porque la verdad que podríamos estar horas, pero bueno, a ver que si la gente quiere escuchar un podcast tan Sí. largo de nuestras charlas, pero bueno, esta es la idea, es compartirnos. Siempre, siempre hablamos entre nosotras o por ahí en el grupo con las otras chicas, pero me pareció como súper interesante poder como abrirnos a que otras escuchen que nada, que puede, nos pasa a todas lo mismo, todas vivimos lo mismo y como vos decías, hay personas que pueden elegir un camino y ser totalmente feliz con trabajar en relación de dependencia y está perfecto, pero ¿qué pasa cuando no? Cuando estoy en un sitio o en un lugar donde no estoy cómoda. Bueno, es posible hacer los cambios y no hace falta hacerlo tampoco repentino, así como, chau, me No, voy. También se puede no. planificar, se puede ir paralelo. Así que bueno, Sari, me gustaría que si querés dar como tipo un cierre de esta, digamos, de cómo identificarías a la Sari de ahora con esto, ¿no? Este movimiento, haciendo mención a este podcast, que ha sido, que justamente estás a nada de cumplir un año de haber dejado ese trabajo que llevaste tanto tiempo a la Sari que es hoy. ¿Qué puedes decirte o qué te dirías o qué le dirías a esa Sari que estaba ahí hace un año atrás? Ay, amiga, no sé, yo la verdad es que lo único que me puedo decir es por qué no empecé antes, porque ahora justo, sí, de verdad, yo siempre me cuestiono eso, pero ya quiero dejar de hacerlo, porque bueno, claro está, no estoy en donde quiero todavía, pero si miro atrás, el camino recorrido, no sé qué inmenso ha sido y el montón de cosas que he hecho, entonces yo me celebro eso, ¿sabes? Hoy tengo o tenemos a una Sari soñadora, o sea, llena de energía, con la confianza absoluta de que lo mejor existe y tengo posibilidades de tenerlo para mí, estar al alcance de mí. Y Sí. antes a lo mejor era como que conformismo, ¿no? O sea, trabajo duro siempre, esfuerzo total, o sea, incluso yo me acuerdo esas palabras saliendo de mí, o sea, yo me mato trabajando todos los días de 9 o sea, de 6 a 6, o sea, así. Entonces, qué tremendo darme cuenta ahora que no son más mis palabras, ¿sabes? Y Ujú. que las palabras dictan totalmente todo en tu día. Y ahora creo fielmente que soy una Sari que disfruta el día, que disfruta diseñarlo, que se puede dar muchos lujos, entre ellos quedarse trabajando desde la cama y que eso para mí es La gloria. absolutamente la gloria, claro. O de ir por mi hija porque se siente mal a mitad de día, o sea, y lo único que tengo que cancelar es quizá mi clase de pilates o de barré, pero no tengo que solicitarle a alguien un permiso. Entonces, hoy agradezco muchísimo escucharme así, con esa energía, o sea, con esa confianza de que las cosas existen, las posibilidades están y están al acceso para mí, ¿sabes? Están aquí a mi mano. Entonces, no bajarme, no dejar de creérmela. Eso es totalmente, o sea, Un aplauso para eso, digamos, para esa, la Sari que fue, porque también siempre digo esto, ¿no? O sea, fue perfecto, no importa el momento en que lo hiciste, porque en ese momento estabas lista. Si no lo hiciste antes fue porque no estabas lista todavía, no tenías todo lo que tenés hoy como aprendido y recorrido. Así que bueno, sí, una vez totalmente. más, gracias por haber dicho que sí a este nuevo espacio. Obviamente vamos a tener un montón de encuentros porque quiero que hablemos muchísimo. Gracias por tu entrega siempre, gracias por celebrar todo lo que te comparto, lo que Ay, charlamos, amiga. todo lo que digo, sos la primera en darme aliento, en darme fuerzas, en elevarme, porque nada, infinitas gracias en eso.
y gracias también doy al universo por haberte puesto en mi camino. Y sé que vamos a tener muchísimos viajes más juntas. Así que bueno, Totalmente, totalmente. quiero despedirte Muchos nuevamente de viajes también. Súperes. Gracias por... Muchos viajes y muy agradecida por la invitación. Ay, nada, hermosa, hermosa como siempre. Así que bueno, nos despedimos de todas las mujeres en movimiento. Les quiero decir que nos pueden encontrar a las dos en las redes sociales en Instagram, como en mi caso, en @soyvane.vivirconpropósito, y el de Sari es Saraí Miranda, donde pueden encontrarla también, encontrar mucho contenido de valor, donde pueden verla, porque aparte es súper motivacional. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Ari, una vez más. Nos Ya, vemos. gracias a ti. Chau, chau.